Soy Víctor Rago, profesor de la Escuela de Antropología y del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y candidato a rector de la UCB. Profe, bienvenido. Gracias por tomarse el tiempo para conversar con nosotros. El objetivo es que hablemos un poco ya a partir de esta recta final que significa la segunda vuelta y ya definitiva de del rectorado, del cargo de rectorado y del equipo que lo acompañará en esta fórmula. Luego de las elecciones que han sido bastante complicadas, pero bueno, efectivamente hemos salido airosos y ya vamos a una segunda vuelta. Bueno, la primera pregunta que queremos hacer es, estamos ante una universidad precarizada, una universidad que tiene un déficit presupuestario inducido y sostenido a través del tiempo, y vamos a encontrarnos, usted cuando llegue ya como rector se va a encontrar con una universidad que está teniendo una situación crítica tanto en lo presupuestario como en lo estructural. Lo primero a atender desde Víctor Rago como rector. Lo primero que vamos a hacer es una convocatoria general a la participación de los miembros de la comunidad universitaria a incorporarse a las tareas que la universidad tiene planteadas para su recuperación. Por un lado, es necesario diseñar nuevas formas de relacionamiento con el gobierno que nos permitan despejar canales a través de los cuales podamos hablarle al gobierno con el nuevo discurso que la universidad debe emitir para, en primer lugar, pedirle al gobierno que cumpla con la obligación de proveerle a la universidad los recursos que necesita para funcionar, de asegurarle la voluntad de la institución académica de mantener una interlocución activa y provechosa para que los fines de la universidad puedan cumplirse debidamente. Esos fines son aquellos que hacen de la universidad una institución claramente al servicio de la sociedad venezolana. El gobierno debe entender que no estamos a su servicio, sino al servicio de la nación y de la sociedad, de la población venezolana, y que privar a la universidad de recursos le inflige un daño al propio país, aparte de perjudicar también a la universidad. En segundo lugar, vamos a informarle a la comunidad universitaria que vamos a promover una serie de cambios importantes que aspiran a encaminar a la universidad, en primer lugar, a la superación de sus deficiencias internas, que son muchas, y en segundo lugar, a dotarla de las aptitudes necesarias para insertarse activamente en el mundo contemporáneo. ¿Qué significa la superación de las deficiencias internas? Que la universidad debe revisar con espíritu crítico, sin autoindulgencias, sin necesidad de edulcorarse la píldora a sí misma, cuál es su verdadero estado, cuál es la eficiencia que pueden proporcionar las estructuras universitarias actuales, por qué son deficientes para darle a la universidad una mecánica funcional mucho más eficaz. Y luego vamos también a revisar con espíritu crítico igualmente y con minuciosa asiduidad el régimen académico de la universidad. Una institución académica debe tener un régimen académico en sintonía con los tiempos actuales. No digo adaptado sumisamente a los tiempos actuales, sino digo en sintonía, es decir, la universidad que necesitamos es una que sea capaz de interactuar con el mundo contemporáneo, de hacer oír su voz en los escenarios del mundo contemporáneo, tanto a escala nacional como fuera del propio país, de manera que la universidad, institución creativa por excelencia, pueda contribuir a la escala de sus capacidades, a la medida de sus fuerzas, que no son
inconmensurables, hay que decirlo, a la configuración del mundo actual, del mundo de hoy, en el que operan desde luego fuerzas muy poderosas, pero frente a las cuales la universidad tiene algo importante que decir. Esos son dos ejes cardinales que vamos a poner en movimiento con la participación de la comunidad universitaria, con la participación organizada de la comunidad universitaria, no en forma tumultuaria ni en forma rudimentariamente asambleística, sino abriendo espacios para el debate. La universidad debe recuperar su vocación deliberativa. El debate es un mecanismo no solamente de contrastación de ideas y de expresión y escrutinio de puntos de vista, sino que es una forma de convivencia en el seno de una comunidad académica. Aquí se convive debatiendo, porque el debate es una actividad constructiva, no pugilística, constructiva. La segunda pregunta usted se adelantó, pero la retomo. Se encuentra Víctor Rago como rector de la Universidad Central de Venezuela y va a la primera reunión del Consejo Nacional de Universidades con una configuración importante de factores. La ABERU ha estado en una situación bastante comprometida. Durante todos estos años ha surgido esta especie de versus con Árbol, con la otra asociación de rectores, y bueno, ya sabemos cómo se han ido moviendo las designaciones a partir de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, lo que ha ocurrido en la Universidad Simón Bolívar, lo que ha ocurrido en las universidades autónomas. Se encuentra Víctor Rago al frente de la Universidad Central. ¿Cuál es la estrategia para empezar a hablarle a ese CNU en el que estamos hoy? No el de hace 15 años, sino cómo se ha ido moviendo hoy. En el CNU hablaremos con la claridad con la que hemos hablado durante la campaña. Nosotros hemos construido un discurso sincero, un discurso en el que no figuran imposturas, ofrecimientos incumplibles, aspiraciones inalcanzables. Un discurso concreto que pone el acento en la condición fundamental de la universidad como institución académica al servicio de la sociedad venezolana, una institución vertebrada sobre la actividad de la creación intelectual, parte de lo cual es la investigación concebida como función importante de la universidad, y una universidad destinada a la formación de profesionales de la más alta capacitación para el servicio del país. Ese es el discurso que vamos a llevar al Consejo Nacional de Universidades, y es el discurso con el cual pretendemos que las decisiones que allí se adopten, aunque las universidades del sistema público nacional, las universidades autónomas, quiero decir especialmente, y otras, constituyan una minoría en ese escenario. Pero el discurso, el mensaje fundamental, lo que pretende subrayar es la condición vital de las instituciones universitarias para el desarrollo del país. Sobre la base de planteamientos de ese tipo, yo creo que pueden alcanzarse acuerdos importantes. ¿Cuáles son los puntos que podemos considerar en común? Más allá de la diversidad esperable y natural en un órgano compuesto por múltiples actores. Bueno, todos aquellos que nos orienten hacia el horizonte de la felicidad nacional, del bienestar común. Ese es el papel de las universidades. Yo creo que debería haber oídos receptivos en el Consejo Nacional de Universidades para un mensaje como ese. Desde el mensaje, mucho de lo que nosotros hemos escuchado, que nos han convocado en las preguntas y lo que se ha generado incluso en el tema de campaña de los 7 candidatos, es el tema del financiamiento, el dinero, ¿no? Un poco aterrizar eso que usted decía, dejar de edulcorar la píldora y pensar en que, bueno, efectivamente el presupuesto de la universidad no es viable. Ahora, ¿cuál ha sido o cuál es el planteamiento que hace Víctor Rago y el equipo de Víctor Rago para levantar fondos que puedan permitir, entendiendo que esa configuración del Consejo Nacional de Universidades tiene una política dirigida a restringir a través del dinero? Ha sido así. O sea, la realidad es que el dinero ha sido un mecanismo de restricción. ¿Cómo Víctor Rago puede enfrentarse
desde la necesidad de levantar fondos con esa realidad con la que se va a encontrar a pesar de esos oídos receptivos que usted menciona. Nosotros creemos que no debemos renunciar en ningún momento a exigir la provisión de fondos a través del presupuesto de origen fiscal para las universidades del Sistema Público Nacional. Vamos a poner en movimiento una alternativa para tratar de conseguir recursos financieros alternos, complementarios para la universidad, sin dejar, repito, de formular la exigencia que recalca la obligación del gobierno, el cumplimiento de una obligación constitucional y legal por parte del gobierno. Bueno, la universidad debe convertirse en una institución mucho más productiva de lo que ha sido. Pero para eso, claro, estamos apremiados por las urgencias, dada la situación de precariedad, de privación material en que nos encontramos. Y entonces, presionados por semejantes circunstancias, todo el mundo ha dicho, no, la universidad tiene que producir ingresos propios, la universidad tiene que tener acceso a fondos alternos de financiamiento, etcétera. Bueno, pero para que eso pueda hacerse, se necesitan dos condiciones fundamentales. En primer lugar, que la universidad se vuelque hacia el mundo extrauniversitario y en particular hacia el entorno social inmediato para construir las relaciones que deben mantenerse con ese medio, con el medio social. Nosotros hablamos de un nuevo contrato social de la universidad con la sociedad, con los sectores. La sociedad es una abstracción, digamos, es una designación que no ilustra demasiado con quién habría que entenderse. Hay que entenderse con los sectores organizados de la sociedad y en particular con los sectores productivos, tanto públicos como privados, porque la universidad tiene una rica oferta de bienes y servicios que derivan de su capacidad fundamental, que es la de la producción de conocimientos, y que esa oferta puede ser del interés de esos sectores productivos. Pero hay que encuadrar esas conversaciones, esas negociaciones, esos acuerdos eventuales que se alcancen, hay que encuadrarlo dentro del marco de una concepción que haga de la universidad una institución capaz de relacionarse provechosamente con el mundo extrauniversitario. La universidad debe desarrollar además pericias institucionales específicas que la conviertan, que le faciliten el acceso a fondos de financiamiento a través de la cooperación internacional también. Ya se sabe, esos fondos existen. No están esperando que nosotros lleguemos para entregarnos los recursos, de modo que tenemos que aprender a captar esos fondos. Quizá ese aprendizaje pueda hacerse rápidamente, pero no se hace de la noche a la mañana. De modo que los recursos alternos, los recursos no propiamente presupuestarios, están en la mira, forman parte de lo que debe hacerse inmediatamente en la universidad para paliar la situación de déficit presupuestario, pero hay que entender que es necesario adquirir aptitudes institucionales especiales, que esto no puede quedar librado exclusivamente que a la iniciativa individual, la de personas en espacios específicos de la institución que digamos que se muestren activos para esto. No, eso es importante sin duda alguna, que existe esa preocupación y que se promuevan esas iniciativas, pero hay que formular políticas a ese respecto, y es gracias al marco que esas políticas van a permitir configurar o definir cómo va a poder convertirse a la universidad en una institución más productiva de lo que es en la actualidad. Otro de los planteamientos que continuamente aparece es que la universidad se ha ido aislando, bueno, dentro de la urgencia, dentro de todo el esquema, pero además hay un reclamo de diferentes sectores en cuanto al tema de la transparencia, no solamente la transparencia económica, sino de las cosas que pasan en la universidad. Hay una ruptura digamos que hay una percepción de ruptura dentro de lo que realmente está ocurriendo en la universidad. Esa transparencia, eso que usted mencionaba de hacer ese diagnóstico real,
¿Cómo lo plantea desde su perspectiva? En primer lugar, redefiniendo el liderazgo universitario. Lo hemos dicho repetidas veces, el liderazgo de una institución académica tiene que ser un liderazgo académico. Los políticos profesionales no son quienes tienen que dirigir la universidad. La universidad deben dirigirla sus integrantes. La universidad debe promover la emergencia de nuevos liderazgos institucionales de carácter intelectual y académico. Ese debe ser el componente, el componente medular de la alta conducción institucional. Teniendo conciencia, por supuesto, de que la dimensión política en el desempeño de esa función está presente, pero sin necesidad de renunciar a la condición académica para el desenvolvimiento político. En la universidad, lo académico es lo fundamental, el liderazgo debe ser de naturaleza intelectual y ese es un punto sumamente importante para recobrar el sentido fundamental de la institución. Ese liderazgo debe ser un liderazgo convocante, debe llamar a la participación de la comunidad universitaria. Debe reducir la abismal distancia que se ha abierto entre las autoridades y la comunidad universitaria. Y debe estar consciente de que una comunidad pensante, y la universidad es una comunidad de ese tipo, una comunidad donde se viene a pensar, donde se viene a ejercitar las facultades intelectuales, donde se viene a crear, a proponer. Es una universidad que tiene que estar bien informada. Y me complace oírte decir que la transparencia no se reduce solamente a que sepamos qué pasa con la administración de los recursos presupuestarios o de otro origen, sino que la transparencia tiene que ver con lo que ocurre dentro de la universidad, con lo que hacen las autoridades, con lo que hacen no solamente las autoridades rectorales, porque el dispositivo de conducción institucional es digamos, grande. Incluye exactamente el cogobierno universitario por una parte, y por otra parte, pues los gobiernos locales en las facultades, en las escuelas, en los institutos, en las jefaturas de departamentos y de cátedras. Todo lo que en el mundo universitario se hace debería ser objeto del libre consumo, debería ser un bien público a título informativo para el conjunto de la comunidad universitaria. Eso es fundamental, ahí tiene que haber transparencia. La tiene que haber también en la ejecución de los recursos que la universidad recibe y en la ejecución de los recursos que la universidad produce ella misma también. ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es la dimensión, el monto? La proporción de recursos que producimos para hacer moverse, digamos, el pesado aparato funcional de la universidad. ¿A qué lo destinamos? ¿Cómo se ha ejecutado? ¿Qué metas se han alcanzado y qué beneficios se han obtenido? Todo eso es importante que la comunidad lo sepa. ¿Qué ocurre en las sesiones del Consejo Universitario, en las sesiones de los consejos de facultad y de escuela? Se publican en cartelera las resoluciones, nos servimos de los medios digitales, de todos los recursos para la difusión de la información que son convenientes para que la comunidad universitaria se sienta una comunidad oportuna y cualitativamente bien informada. Esas cosas hay que hacerlas si hemos sido o si se ha sido negligente o poco diligente a ese respecto, pues ese déficit institucional hay que superarlo. Una de las preguntas que nos hacían a partir de lo que preguntábamos en redes sociales era enfocado en cuáles van a ser esos mecanismos de captación o quizás de captación no, porque ya hay una comunidad de docentes, pero cómo hacer para que el docente vuelva a ser docente y no llevado por la precariedad de que tiene que hacer un montón de cosas, de que tiene que resolver en áreas que probablemente no sean la docencia, pero para poder vivir. Una pregunta que nos hacían recurrentemente es ¿cómo hacer para que los docentes vuelvan a ser docentes? Parece retórica, pero va por esa vía. Sí, pero esa es una pregunta fundamental, es muy importante. Hay que decir que nadie tiene la solución práctica en las manos, porque la universidad necesita recursos y los sueldos dependen de la asignación presupuestaria también.
Pero haciendo de la universidad una institución más productiva es probable que podamos, y además revisando las cuentas internas de la propia universidad, es probable que se consigan recursos que permitan tener algún tipo de impacto en la remuneración del personal de la universidad, del personal profesoral y probablemente el personal administrativo y obrero también, y pueden mejorarse algunas cosas en relación con las necesidades de los propios estudiantes. Ahora, el presupuesto es esencial, lo hemos dicho, un esfuerzo importante hay que orientarlo a persuadir al gobierno de la inconveniencia de privar a la universidad del presupuesto. Nosotros estamos dispuestos a someternos a la más minuciosa supervisión en la administración de los recursos. Si existe alguna sospecha de que los recursos estén mal administrados, pues afirmamos que no estoy diciendo que lo hayan sido en el pasado, porque como además tampoco tenemos suficiente información, no podemos afirmar nada en forma concluyente, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Lo que queremos es que el gobierno entienda cuán importante es proveer a la universidad de recursos, porque los sueldos dependen fundamentalmente de la asignación fiscal. Ahora, la universidad puede ensayar formas novedosas de hacer atractiva la carrera académica para que los profesores no se vayan y permanezcan en la universidad, haciendo, por supuesto, un gran esfuerzo sobre la base del compromiso que los usevistas tenemos con nuestra institución. A la universidad no la pueden salvar sino los usevistas. No la puede salvar más nadie. La salvación de la universidad no va a llegar del exterior. Insisto, el presupuesto es indispensable, pero el esfuerzo que los propios usevistas hagan en favor de la institución para tratar de preservarla, aún en estas condiciones de sobrevivencia en que se encuentran, de cara a la creación de condiciones para un futuro para un futuro inmediato, no para un futuro remoto, para un porvenir inmediato mucho mejor que el que conocemos en este momento, es fundamental. A los profesores se les pueden ofrecer facilidades para cursos de posgrado, por ejemplo, exonerándolos del pago que deben hacer los que proveniendo del exterior siguen esos cursos, brindándoles posibilidades de formación. Hay posibilidades de alianzas con otras instituciones de educación superior en las cuales pudiéramos procurar conseguir condiciones ventajosas para que de allí se derivaran posibilidades reales de formación para el profesorado. Yo insisto en lo de la formación, en lo de la preparación intelectual y profesional, porque esta es una institución que está sobre la cual la convicción de que el conocimiento es esencial gravita en forma permanente. De modo que eso pudiera ser interesante para los profesores, porque para ser profesor universitario se necesita una vocación especial. Esto no es un oficio como cualquiera, y si me pagan muy poquito me voy. No, aquí la gente, los profesores universitarios y en general los miembros de la comunidad universitaria están íntimamente animados por la convicción de que pertenecer a esta comunidad es importante. Y eso le otorga esa capacidad de resistencia o de resiliencia que hemos visto en la institución para que no sucumba a las penalidades a las cuales las políticas antiuniversitarias del gobierno nacional la han conducido. Usted mencionaba hace unos minutos el tema político, que quería retomarlo porque lo habíamos, se me había quedado guindado. El tema financiero ha salido en toda la campaña y ha sido una larga historia precisamente porque, bueno, el tema del dinero permite una operatividad y una realidad, ¿no? Pero el tema político es importante. La universidad simbólicamente representa una especie de joya de la corona para factores de poder. ¿Está consciente y preparado Víctor Rago para esa lidia con la que va a llegar al rectorado? No voy a incurrir en la pedantería de decir sí, estoy preparado. No, yo creo que yo creo que tengo recursos personales por mi experiencia en la propia universidad que me colocan en una posición relativamente practicable, digámoslo así, para llevar a cabo las negociaciones que van a ser necesarias. Pero
aunque esas negociaciones, aunque esos intercambios, aunque esa interlocución con el gobierno nacional o con las instituciones con las cuales debemos procurar estar en comunicación, digamos, impongan más bien supongan una dimensión política en ese quehacer, lo que nuestra contraparte gubernamental debe entender es que la interlocución se va a producir entre un actor propiamente político, que es el gobierno o sus órganos, y un interlocutor por definición académico y no primariamente político, que es la universidad. Es un diálogo entre dos interlocutores diferentes que pueden hacer el esfuerzo de encontrar puntos en común, como por ejemplo la necesidad de trabajar por el bienestar general del país, lo que podría eventualmente conducirnos a acuerdos llevaderos, acuerdos que puedan ponerse en práctica eficientemente con el gobierno nacional. Eso creo yo que define de una manera un poco diferente. Es decir, no son dos actores políticos los que van a estar discutiendo. Es un actor académico que hace política desde la academia con un actor que es propia y naturalmente político, que es el gobierno o los agentes de la estructura gubernamental, lo que nos vamos a entender. Yo creo que eso puede situar las relaciones con el gobierno en un plano diferente, una discusión respetuosa, reconociéndonos como interlocutores inevitables, pero respetándonos en nuestras diferencias. Yo confío en que puedan alcanzarse esos acuerdos. Le tengo dos preguntas ya para ir cerrando, profesor. El núcleo de la universidad evidentemente está conformada por una diversidad que, bueno, ahorita lo vemos con los grupos de trabajadores, obreros, pero básicamente los docentes y los estudiantes son el alma de la universidad, es su vocación, es su esencia. Pero en el caso ya hablamos de los docentes, pero en el caso de los estudiantes, me llamaba poderosamente la atención el tema del proceso electoral, novedoso para ellos, no solamente por la universidad, novedoso en su vida. Muchos no han votado jamás, ¿no? Entendiendo el contexto político en el que vivimos. ¿Por qué cree usted que este proceso electoral, enfocado en ellos, el resto de la comunidad académica es importante, pero esa comunidad estudiantil que está entendiendo un proceso que tiene 15 años que no ocurre en su misma casa de estudio, pero que probablemente ni siquiera han podido experimentar en su vida? ¿Cómo lo ve usted? Porque este proceso electoral va a marcar una importante diferencia en ese público, en el estudiantado. Sí, es cierto, pues los estudiantes, aquí han salido numerosas promociones de profesionales que ingresaron como estudiantes a cursar sus respectivas carreras que no han tenido el beneficio de la participación electoral. La participación electoral, las elecciones, los procesos electorales y la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en esos procesos es sumamente importante y aleccionadora, porque las elecciones en la universidad son parte de la actividad académica incluso. La elección es la ocasión de poder debatir sobre los problemas de la institución y los problemas del país. ¿Cuál es el contenido que deben tener los procesos electorales en la universidad? Aquí no se trata de una actividad estrictamente política. Las elecciones son un procedimiento, por supuesto, pero el proceso mismo debe estar dotado de un contenido determinado, y ese contenido lo proporcionan los participantes en el proceso. Es la ocasión de debatir sobre los asuntos que son de interés fundamental para la universidad, y es la ocasión de demostrar en la forma de llevar pacíficamente, con sentido de la tolerancia, con respeto hacia los diferentes, el proceso, como podemos mostrarle al país que debe ser posible también para la sociedad política nacional llevar a cabo procesos electorales provechosos, productivos, en los que los enfrentamientos no sean encarnizados y no se busque el aniquilamiento del adversario, sino la discusión constructiva de los problemas, de los asuntos de interés esencial,
Y luego la búsqueda de los consensos a través de los cuales puedan vehiculizarse los acuerdos, puedan implementarse soluciones. Porque el consenso es muy importante, porque el consenso es el estado que se alcanza entre diferentes gracias a la voluntad de compartir puntos de vista en común y postergar para otro momento las diferencias insalvables. Esa es la verdadera función del consenso. El consenso no es una renuncia a nada esencial, es todo lo contrario, es la ganancia que significa que los diferentes tradicionalmente opuestos superan ese estado de antagonismo, reconociendo que pueden tener un terreno común, que pueden compartir algunas aspiraciones y que pueden ponerse de acuerdo sobre el modo en echar a andar las cosas. Bueno, en la universidad eso es reglamento fundamental. transitorio es producto de un consenso. El reglamento transitorio es producto de un consenso, y aunque el propio reglamento no sea, todo el mundo es capaz de admitirlo, el instrumento ideal, permitió la realización de las elecciones y que la universidad recobrara esa condición deliberativa que ha ido perdiendo con el paso de los años. La última pregunta, profe, ya cerramos, que parece individual, pero es importante porque habla un poco de lo que le espera en los próximos años. ¿Por qué Víctor Rago quiere ser rector de la UCB? Bueno, yo quiero ser rector una vez que tomé la decisión de postularme, de anunciar mi aspiración al rectorado. Profe, la propuesta, de hecho nosotros queríamos hacer esto con público. Puedo llevar a cabo un trabajo útil para la institución. Pero bueno, buenísimo. No porque yo esté dotado de facultades extraordinarias, ni porque yo sea un genio de cuya mente van a salir las ideas que van a resolver los problemas de la universidad, sino porque tengo una larga trayectoria en la institución y he acumulado una experiencia que yo creo que puede ser útil y provechosa para asegurar, para congregar a la comunidad universitaria alrededor de los asuntos que son del máximo interés y de la máxima urgencia en este momento. Yo he sido director de escuela, he sido coordinador de facultad durante varios periodos en cada caso, y he sido decano electo de la facultad a la que pertenezco, que es la de Ciencias Económicas y Sociales, en 3 oportunidades diferentes. De modo que si esa experiencia sirve para algo, yo creo que podría ser para actuar desde el rectorado como un agente de la confluencia de factores diversos, gracias al conjunto de los cuales la universidad pueda echarse a andar y remediar algunas de sus aflicciones más crudas en este momento. Rescate del Jardín Botánico, profesor. No queremos que los bienes de la universidad entreguen en manos particulares de nadie, son bienes de la universidad y deberían, allí donde esté ocurriendo algo indebido con los bienes, con el patrimonio de la institución, habrá que intervenir para poner las cosas en su sitio. Si hay algún propietario indebido de bienes institucionales, pues eso habrá que corregirlo en plazos perentorios y con voluntad enérgica. La zona rental está en ese mismo estadio. ¿Cómo está la zona rental? ¿Cuál es el estatus? Bueno, ¿te refieres en qué estado se encuentra la zona rental? Sí, porque sabemos que hubo toda esta intervención donde el espacio que ahora es el Bicentenario y todo lo demás, pero ¿cuál es el estatus legal de eso? No, la zona rental sigue siendo un bien de la universidad. La zona rental es propiedad de la universidad. Pero no recibe... Recibe un magro beneficio muy pequeño porque... cuando se frustró el proyecto de desarrollo de la zona rental, que habría podido proporcionarle recursos en proporciones muy importantes a la institución, el gobierno intervino y decidió comprar lo que ahí se iba a instalar, donde está el Bicentenario, entiendo que iba a instalarse un gran supermercado de la empresa franco-colombiana Éxito,
en condiciones ventajosas para la universidad, pero se iban a desarrollar otros proyectos, un centro de convenciones, hoteles. Iba a ser el proyecto de desarrollo urbano no solo más importante del país, sino probablemente uno de los más importantes de Latinoamérica. Y eso habría sido excelente para la institución. Lo que nos proponemos hacer en este momento, la universidad ha hecho esfuerzos por preservarlo y existe la Fundación Fondo Andrés Bello, que es a la que le corresponde la gestión de la zona rental. Estamos en conversaciones con los que han sido presidentes de la Fundación Fondo Andrés Bello, con calificados universitarios que han hecho ímprobos esfuerzos por tratar de que eso rinda beneficios para la universidad, pero el gobierno nacional no termina de entender que la universidad requiere recursos y por una parte se los regatea cuando debe proporcionarlos a través del presupuesto y por otra parte crea dificultades para que la propia universidad pueda producirlos. Hay que hacerle entender al gobierno que comete un grave error porque el perjuicio se lo está causando al país, también a la universidad, hay que decirlo. Ojalá las universidades del sistema público nacional podamos ponernos de acuerdo para hablar con una voz unificada sin descartar las diferencias y los puntos de vista particulares. Bueno, para que haya una voz, para que haya una verdadera polifonía, voces diferentes pero armonizadas de tal manera que todos podamos hablar el mismo discurso, que tenga como componente central el espíritu de defensa de la institución universitaria pública nacional, para que la universidad vuelva a tener presencia activa en los escenarios del debate público nacional, para que la universidad pueda nuevamente ser oída con sus múltiples voces en la tarea que le incumbe directamente de proponer soluciones para los problemas del país.